Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, con frío por acá. Sí, eh, ¿eres chileno, Gonzalo? No, de Reconquista Santa Fe. Ah, me pareció que tenías una tonadita chilena. Chilena, bueno, Sí, no, más correntina suele ser la tonada por acá, o chaqueña. órale, vale, Ana. Pues, eh, si quieren, vamos comenzando, ¿no? En el momento 4 personas, por lo que figura aquí, ¿no? Pero bueno, como queda grabado el encuentro, pues ya después los que no puedan asistir lo verán. Eh, y eso no me dijo también Marina, que es una de las profesoras del grupo, que iba a estar. No la veo por aquí. Bueno, yo me presento brevemente. Me llamo Jaime Rodríguez Alba y soy pues, el profesor titular de esta materia en el siglo XXI. ¿No? Trabajé en la Universidad Siglo XXI como director de la licenciatura en Administración Pública, también profesor investigador en las materias en distintas áreas. eh, y actualmente pues estoy trabajando y residiendo en México, donde soy pues investigador en temas relacionados con la ética en el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Además de eso, también soy profesor de eh, transparencia y buen gobierno y de gestión del talento, negociación y resolución de conflictos de las administraciones públicas en la Universidad Internacional de La Rioja, que es una universidad virtual también. Entonces, eso es lo que respecta a mí. Eh, yo tenía como idea hoy, primero compartir una presentación, ¿no? Hablar también un poquito con vosotras. Y dar así como algunos tips para lo que es relativo a la resolución de las actividades que son grupales. Y pues yo también quería daros tranquilidad en el sentido de que vais a reportar muy buena calificación en las mismas, ¿no? Eh, Porque la parte esta que es tipo test por ahí cuesta un poco más. No tenemos además, algunos habéis preguntado si podéis poder entregar la actividad o modificarla, uno que no habéis podido por temas familiares. Eso, pero como son autocorregibles y automáticas, no tenemos los profesores ningún tipo de incidencia en eso, ¿no? Así que en esta parte esperemos. Voy a compartir la presentación, ¿sí? Ya lo estáis viendo y si se escucha bien todo, por ahí a veces se escucha un poco bajo. No sé si estáis escuchando bien y viendo bien la presentación. Creo que hay Profesor Jaime, se escucha un poco por ahí embotado el audio. No sé si tiene tapado el micrófono o bueno, es así, pero como muy grave se escucha el sonido. ¿Se escucha mejor así o no se escucha? Ahí se me cortó a mí, no lo estoy escuchando. Por ahí. No es que, bueno, vamos a ver. Tema del micrófono de aquí, no sé si ahora se escucha mejor. Sí, ahí se escucha mejor. Gracias. Bien, pues entonces,
comentaros un poco, a ver, esto tenemos la presentación, ¿sí? Ahí la ponemos, como digo, pretendo ser como rápido con esto. Primero, un poco también pensando en el caso práctico que tenemos que resolver, ¿no? Que nos vamos a centrar un poco en, bueno, esto de la ética, para qué nos sirve en las organizaciones. Y a mí me gustaría comenzar diciendo que, bueno, hay algunos, todos queremos, por supuesto, vivir en sociedades que se caracterizan por la confianza, la transparencia, la previsibilidad. De hecho, pues desde el punto de vista económico, esas características son las que precisamente definen las economías que mejor funcionan en el mundo, ¿no? Hay un caso famoso. Yo soy español de origen, pero viví muchos años aquí en Argentina. Ahora estoy en Córdoba, en una estancia de investigación nacional de Córdoba. Y pues bueno, conozco bien el país. De hecho, trabajé e incluso hemos hecho una propuesta, un par de años creo recordar, pues de una ley de ética y de integridad para la provincia de Córdoba, ¿no? Rescata un poco algunas de las cosas que hoy vamos a presentar. Cómo se construye integridad en las sociedades y cómo se construye integridad desde las organizaciones para reforzar y construir integridad en las sociedades, ¿no? Porque los seres humanos somos seres que vivimos en organizaciones y eso no lo podemos olvidar. Es decir, nacemos en una familia, que es una organización, en un hospital, que es una organización, vamos a las escuelas, a las universidades, después vamos a las empresas, todo eso son organizaciones. Entonces, de hecho, fijaros que, ¿para qué la ética, verdad? Bueno, pues resulta que ahora, pues he estado con una investigación sobre la gobernanza de datos. ¿Qué es eso de la gobernanza de datos? Habréis escuchado, pues, que la Unión Europea venía como un poco rezagada en el uso de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, en el sector productivo. Y venía rezagada porque, pues, a diferencia de China, que tiene menos cortapisas en el sentido de que no tiene, digamos, que un horizonte filosófico y de derecho normativo, jurídico incluso, tan restrictivo con el uso de la inteligencia artificial, el uso de los datos, básicamente. A China no nos preocupa tanto la cuestión de la privacidad de los datos, además. Y la inteligencia artificial se nutre de datos, más datos mejor, ¿no? Pues la Unión Europea, en cambio, con una tradición, diríamos que filosófica liberal, que parte de los derechos de la persona, y de ciertos derechos que son incuestionables de la persona, pues venía un poco demorada con ese tema. Sin embargo, nadie discute que los datos son el petróleo del siglo XX. Entonces, pues estamos en una suerte de cambio de paradigma activo, social, etcétera, que pues hay un libro muy bueno, si os interesa esto, que habla un poco de las tecnologías exponenciales y cómo van a impactar en los procesos productivos y en las sociedades. Un libro de León Portillo Romano, se llama Tecnologías exponenciales, precisamente. Como nos dice León Portillo Romano, un profesor de la Universidad de Oxford, pues obviamente nadie discute, ¿no?, que estas tecnologías exponenciales van a suponer unas mejoras enormes, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los programas de ozono, tecnologías, perdón, para captar ozono y reconvertirlo, ¿verdad? En las ciudades inteligentes, que pueden suponer un uso adecuado de los recursos, transporte eléctrico, etc. O sea, nadie discute que las tecnologías que llamamos exponenciales son una gran oportunidad para poner un poco de rumbo en estas maltrechas sociedades y economías. El problema es que también generan impactos negativos que tenemos que tratar de
minimizar, controlar, atenuar o tener planes para abordarlo. En la materia, como veréis o como veis, se hace énfasis en que la noción de responsabilidad social tiene que ver básicamente con esta idea de hacerse cargo por los impactos. Veréis que se habla de las responsabilidades sociales primarias, las secundarias, terciarias, que están asociadas al quórum o al núcleo, cualquier organización, que tienen que ser autosustentables y por lo tanto la responsabilidad primaria es la relacionada con los elementos financieros, no con las contables. Por supuesto, dentro de eso entra también el cumplimiento con la gestión de riesgos ambientales, etcétera, que pueden suponer pues costes importantes, ¿no?, para la organización. Pero después estamos hablando de las responsabilidades secundarias, las terciarias, y dentro de las terciarias está eso, pero se trabaja mucho en el mundo del derecho, que se llama la responsabilidad para con los derechos de las generaciones. Y es aquí donde precisamente diríamos que la ética va a ser una pieza clave. Y va a ser una pieza clave, aquí pues traigo como ejemplo el Reglamento Europeo de Gobernanza. Los datos, decimos, son lo que nos va a permitir mejorar nuestros procesos de gestión pública, cómo los estados gestionan las políticas públicas para crear bienestar. Pero los datos van a ser también importantes para poder hacer que pues, capitalicemos las tecnologías para situar a la máquina donde corresponde, que la máquina esté y a las personas donde corresponde. Por eso se habla, por ejemplo, de experiencia del usuario, etcétera. Y desde el punto de vista de la política, hay un libro maravilloso de un argentino, precisamente Maximiliano Campos Ríos, que se llama El Estado en la Era Meta. Está publicado, está gratuito en internet, se puede buscar. Se habla de cómo necesitamos avanzar hacia estados que estén mediados por tecnología, igual empresas. Pero claro, el Reglamento Europeo de Datos nos pone sobre la mesa, primero, para que estos datos puedan ser fértiles de la creación de valor público, vamos a precisar que las personas primero cedan datos. Pensemos, por ejemplo, todos los datos que tienen que ver con los expedientes pues, clínicos. Nadie duda que el sistema sanitario que pueda tener los datos más finos posibles ayudaría muchísimo. Y de hecho acabamos de transitar la pandemia de la COVID-19. No hubiera sido posible salir de ella si no fue precisamente por el uso masivo de datos por parte de la inteligencia artificial que ayudó. ¿Por qué los ciudadanos van a ceder el mecanismo que llama Reglamento Europeo de Datos, cesión? Van a ceder los datos si no confían que se va a hacer un buen uso de los mismos. No solo cuestiones relativas a la ciberseguridad, sino también que esos datos no van a servir para generar, por ejemplo, discriminación, apartando a personas que tienen entornos del mundo real, generando seguros que van a ser más. Es decir, ceder los datos y el uso que se haga de los datos presupone la confianza de los ciudadanos. Y lo mismo con el mecanismo que la Unión Europea pensó, en el reglamento de gobernanza de datos, para que las empresas con el Estado compartan datos y el Estado con las empresas, de manera que se disponga de información para procesos de negocio más justos. Pero volvemos a lo mismo de antes. Es decir, no va a haber digamos, quiere venir de los datos públicos a lo privado si no existe confianza. La confianza es clave. Al punto que un sociólogo, Niklas Luhmann, ya en su momento sostuvo, ¿no?, que la confianza es el basamento y el funcionamiento del mercado.
no existe posibilidad de que funcione el mercado, no es a través de la confianza, ¿no? ¿Cómo generamos e instauramos confianza? Bueno, hay una cosa que es importante y es que la ética en los estudios, en nuestra administración, empezó precisamente en los programas, en los másteres, Harvard, etc. Luego se generalizó, que estaban destinados a formar de gerentes y directivos de las organizaciones. Perdón, porque tengo aquí abierto WhatsApp, lo que voy a cerrar. Molesto, ¿no? Activar las notificaciones. Bueno, entonces, digamos, ¿sí? Que decíamos que la confianza, ¿no? Era una clave, ¿verdad?, para un funcionamiento virtuoso de estos mecanismos de circulación de datos entre estados y empresas. Y como ejemplo de la importancia que tiene esta confianza, pues comentar que Ana, sí, ahora tomo nota de eso, pero si eso yo no lo llevo, ¿no? Segundo encuentro. Ya le digo a la universidad a ver si lo podemos reagendar. ¿Sí? Gracias. Bien, entonces decíamos que la materia precisamente de ética, ¿sí?, comenzó en las escuelas de negocios. No, por favor, gracias a ti. Y la razón es simple, no hay un problema de la agencia que se conoce a la gente, y que en el mundo de los negocios, pues dice, bueno, necesitamos que las personas que se encarguen de gestionar los recursos, ¿sí?, sean personas éticas, porque simplemente los recursos pertenecen a personas distintas a las que las gestionan, ¿no? Ese problema. Entonces ahí se empezó con esta idea de que los responsables, sobre todo las grandes corporaciones multinacionales, tienen que tener un perfil ético, estar capacitados. Entonces, la ética es desde luego el instrumento central para eso que se llama la reputación. La reputación no es solo una cuestión de la imagen corporal. A veces podemos manipular la imagen y no necesariamente tener buena reputación. De hecho, una cosa bastante habitual, por desgracia, es que las organizaciones utilizan todos los paradigmas de compliance o de responsabilidad social como para hacer un lavado de cara respecto al público, pero en realidad en la organización funciona con lo que la materia hemos llamado la doble moral. Tienen unas cosas que luego no se pueden lograr. Y es aquí donde, bueno, ¿cómo podemos? ¿Verdad? ¿Cómo podemos? Ética. ¿Qué herramientas podemos utilizar para gestionar la ética? Lo primero es sacarnos un poco de la cabeza ese concepto de que la ética es una cosa exclusivamente. Por supuesto, la ética tiene que ver con un individuo y pues personas. Pero es algo que podemos trabajar desde, y debemos trabajar desde las organizaciones, y que además podemos y debemos trabajar en el conjunto de una sociedad a través de las interacciones. Y en ese sentido hay dos grandes herramientas que se llaman los marcos de integridad y los sistemas de integridad. Cuando nosotros propusimos la ley de ética e integridad, primero fue una ley que se definió
en el horizonte de un paradigma que llamamos multi-stakeholder. Es decir, cuando hablamos de la construcción ética en una sociedad, no hablamos solo de cómo tienen que intervenir las instituciones públicas, ¿no? Sino también de cómo tienen que colaborar las instituciones públicas y las instituciones privadas, el tercer sector sanitario, social, etcétera, en esa construcción. En Argentina, por ejemplo, hay un decreto, que ya es el gobierno de Macri, por el que la Oficina Anticorrupción impulsa la creación de lo que se llaman los enlaces de integridad. Y que consiste básicamente en que mayormente desde las unidades de recursos humanos de las organizaciones públicas, pues haya personas que, aparte de ocuparse de las tareas propias de la gestión humana, tengan en sus manos programas en formación de integridad para los empleados públicos y que además aparte se trabaje en algo que es muy importante, que es cómo podemos dar con una buena metodología de evaluación de eso que se llama las competencias de ética y integridad, porque por lo menos están estandarizadas. La competencia tiene una grilla de evaluación de competencia, etcétera, o sea, está todo explicado, pero después acaba siendo que el jefe de turno pues le pone la cruz en donde le da la gana, en base a que le cae mejor o peor la persona, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la ética, tiene que ver con las relaciones de amistad. Pero estos enlaces de integridad, nosotros lo que hicimos cuando hicimos esa propuesta de ley de ética es pensarlos desde un punto de vista macro, no solo desde el punto de vista de las instituciones públicas, sino también qué aportan las empresas a la construcción de integridad social, qué aportan las organizaciones no gubernamentales a la construcción de integridad social, qué aportan los partidos políticos a la construcción de integridad social, etc. Por definición, la integridad es una construcción colaborativa. Por eso pone énfasis en esa noción de gobernanza, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poco ahora, desde el punto de vista de los marcos de integridad en una organización. Pero lo que me interesa, así de entrada, es que recuperemos o que tengamos claro esta idea de... por ahí hay alguien que tiene el micrófono, vamos a ponerle mute. Esta idea, ¿no?, de que la ética no es solo una cuestión personal, sino que es algo que podemos gestionar en las organizaciones, es importante que rescatemos. Fijaros que, pues antes de entrar un poco en la cuestión de qué importancia tiene que nosotros en nuestras organizaciones tematicemos esto que llamamos ética, llevar, ¿no?, al plano de la gestión. Pensad que, pues, yo estoy ahora como en México, y ahí pues estamos haciendo un trabajo. México es un país que son todavía mayores que los nuestros. Estamos haciendo un trabajo en el que decimos, bueno, porque no esto, sino que se basa en otros estudios, ¿no? Pues existe lo que se llama el clima organizacional, el liderazgo ético en las organizaciones. ¿Cómo construimos el liderazgo ético en las organizaciones? ¿Cómo generamos eso que se llama el clima ético? Está medido, ¿sí? Está medido el clima ético. Existen determinados indicadores para poder medir eso que llamamos el clima ético. Y es más, está medido cómo ese clima ético afecta al mejor desempeño de los empleados en las organizaciones y cómo afecta también a la retención de talento. Que las personas estén dispuestas a quedarse en organizaciones que pues, tienen un mejor desempeño en esas variables. Y lo mismo sucede con el liderazgo ético. Últimamente hay muchos estudios que hacen alusión, por ejemplo, al peligro que corren ciertas organizaciones si no prestan atención al tipo de líder que tienen, ¿no? Porque hay algunos estudios, yo tengo un psicólogo español que ahora no recuerdo el nombre, pero puedo buscarlo, cualquier cosa, que habla de los psicópatas socialmente integrados. Son aquellas personas que tienen una elevada capacidad de manipulación de las acciones de los demás
pero que realmente pues, son perversos, peligrosos, ¿no? Entonces, pues en las organizaciones en las que no hay una preocupación por el estilo ético de liderazgo, son organizaciones en las que pues, estos desalmados, jugadores, etcétera, llegan a ocupar los puestos. Estas son organizaciones en las que se dan unos niveles enormes. A tal punto decimos que esta cuestión de la ética es tan importante que dentro del, por ejemplo, plan de resiliencia y recuperación económica de la Unión Europea, el plan con el que la Unión Europea pretende pues, reformar su estructura socioproductiva, y al que ha dedicado miles de millones de euros, está dedicando. Uno de los pilares es precisamente la cuestión de la integridad. ¿Cómo construimos integridad en las organizaciones? Yo os decía antes que trabajaba en un trabajo, en una universidad española que se llama Universidad Internacional. Por solo un ejemplo, nosotros cuando entramos ahí a trabajar, pues tenemos que hacer un curso de compliance, ¿no? Para saber un poco qué es lo que en esa organización podemos o no y cómo tenemos que comportarnos con los actores con los que nos relacionamos, con docentes, con gestión académica. Todas estas cuestiones tienen que ver con que uno de los ejes de ese plan de recuperación económica es precisamente la ética. Porque aquellas sociedades en las que las organizaciones son más éticas son sociedades más prósperas. Entonces, un poco lo que hoy vamos a ver, así, no quiero rodarme mucho, es esto, ¿no? ¿Cómo podemos, qué importancia tiene, como estamos diciendo, esta cuestión de gestionar la ética en una organización, no reducir la gestión de la ética a cuestiones de gestión ambiental, así como no reducirla tampoco a cuestiones que tienen que ver con la compliance o el cumplimiento, sino pensarla en un sentido más amplio. ¿Y cuáles son algunos de los instrumentos que podemos utilizar, ¿no? Para abordar estas problemáticas, algunas de las cuales están pues, presentes en el caso práctico? Bueno, esto no lo voy a explicar mucho, está explicado ahí, pero a mí me parece que es importante, yo cuando tengo que explicar a mis alumnos de gestión del talento, negociación y resolución de conflictos de las administraciones públicas, el conflicto, pues hablar del método Harvard de negociación, etcétera, les explico siempre que el conflicto es algo positivo. De hecho, desde el punto de vista de la moralidad, el desarrollo de la conciencia moral presupone el conflicto. Ortega y Gasset decía que los seres humanos vivimos en una suerte de cuenco de creencias, de valores, de normas morales, que generalmente no cuestionamos hasta que dejan de funcionar, hasta que se rompe el cuenco, ¿no? Entonces ahí es cuando tenemos que proponer otra. Precisamente entre estas dimensiones del esto sobre el carácter moral de las personas, de las organizaciones o de la sociedad, que tiene que ver con los valores, las normas, principios que son una suerte de normas, y las actitudes de las personas que tienen que ver con eventos emocionales, pues lo usual es que se están derivados. Primero, el cambio. Por ejemplo, estamos viviendo como esto que llamamos las tecnologías exponenciales o disruptivas están introduciendo cambios tales en los hábitos de las personas, en su vida particular, pero también en su trabajo y en su vida social, que pues pasa aquello que decía Mindurkheim. El subsistema tecnológico tiene un desarrollo mucho mayor que el sistema económico, social o el político, y por lo tanto es absolutamente normal que emerjan. El tema está en que nosotros, para poder gestionar estos conflictos, tenemos que desarrollar ciertas características en la persona que se encarga de gestionarlo, que pasan sobre todo por dimensiones que se llama coaching, ¿no? La escucha activa, pero también la capacidad de tomar distancia, de la empatía, el cierto sentido del humor, en fin.
Y sobre todo comprender que detrás de la conflictividad no existe solo una cuestión lógica, es decir, una tensión, ¿no? Entre, pues, digamos que una racionalidad que atiende a los fines, por lo tanto prioriza los valores, los fines sobre los medios, y una racionalidad que por contra prioriza los medios, ¿no? Conseguir determinados fines utilizando los medios que sean, sino que también detrás de esto existen conflictos que tienen dimensiones emocionales. La conciencia moral funciona a modo de un tribunal constitucional, en el que cuando aparecen principios en conflicto tenemos que priorizar y generar una regla de acción para tratar de resolver qué principio vamos a seguir, ¿no? Pero, obviamente, como somos seres emocionales, esa conciencia no es una conciencia que está mediada por las interacciones. Que algunos psicólogos llaman, por ejemplo, el campo. Pues bueno, ahí os dejo, pues esto lo pasaré por correo. Algunos ejemplos, ¿no? De esos conflictos. Por ejemplo, algo muy interesante en una organización es el conflicto entre la lealtad y la fidelidad. Es decir, la lealtad a un esquema normativo, un acuerdo, etc. Una organización puede existir, la fidelidad a determinadas personas, ¿no? Es interesante, que puede ser, por ejemplo, lo que nos tiene que primar cuando hay un conflicto de interés, ¿no? Es decir, el interés que prima dentro de una organización, el interés general de la organización, tiene que anteponerse a los intereses particulares, pero a veces, precisamente, esta dimensión emocional de apego que tenemos respecto a las personas con las que venimos colaborando desde hace tiempo, etcétera, hace que distorsionemos ese interés general de la organización en base a apego, al afecto que tenemos por la persona con el tiempo, ¿no? También esa conflictividad, como decíamos, tiene una dimensión temporal, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un libro muy bueno, Guy Fouly, que también es Superpotencias de la Inteligencia Artificial. Decíamos, una de las cuestiones que la ética tiene que tratar de calibrar es eso que llamamos la preocupación por los impactos. Las nuevas tecnologías tienen un impacto decisivo en la estructura de la. Supone, por lo tanto, pues pensar nuevos valores para esta época, como por ejemplo los valores relacionados con la solidaridad internacional. Cuando nosotros estamos gestionando personas en una organización, tenemos que tener un equilibrio muy sutil, ¿no? Entre, pues, desdeñar la experiencia que las personas tienen en esa organización, priorizar las competencias digitales de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen un desarrollo de competencias digitales mayor, pero pues por ahí, a la hora de trabajar en equipo, etcétera, pues tienen a lo mejor ciertas dificultades que las generaciones no. Por lo tanto, un principio, un valor que regule ese conflicto, ¿no? Entre lo que exigen los procesos de innovación y lo que exigen mantener una suerte de identidad la propia de la organización, va a llevarnos, ¿no?, a considerar esta cuestión de hasta qué punto la innovación es deseable o no, cómo lo vamos a asumir, colaborar con las demás organizaciones, con el Estado, como bien muestra este libro de Guy Fouly, y desarrollar planes para atenuar los impactos negativos que el desarrollo tecnológico puede tener. Es algo en lo que, por cierto, venimos bastante mal. En la revista del Observatorio del Futuro, en el siglo XXI, que dice Andrés Pálaro, generalmente nos ocupamos de eso, y justo en este último número hago yo un ejercicio crítico ahí, ¿no? Dificultades que parecen tener nuestros gobernantes para ponerse de acuerdo en algo tan delicado y de modo que, cuando nosotros tenemos esta situación de conflictividad, decíamos que la ética entendida desde el punto de vista de la persona, pero también esto lo podemos llevar a cómo, utilizando una herramienta como un comité de ética, tenemos, pues, tener ciertos elementos que nos ayuden a dirimir una regla de acción en un determinado momento, ¿no? Tanto la conciencia moral de la persona como un comité de ética tiene que ser o funcionar
de manera similar a cómo funciona un tribunal superior de justicia, un tribunal constitucional. Pensemos, por ejemplo, que pues, dentro de las obligaciones de transparencia que rigen para empresas, tanto públicas como privadas, a veces eso entra en contradicción con la protección de datos, regulación de protección de datos. Vemos que las empresas pueden perfectamente pasar datos de las personas a otras empresas para generar ciertas, pero eso puede chocar, ¿verdad? Estamos diciendo, con los derechos de protección de datos. Bueno, entonces, cuando esto sucede, pues si la cosa tiene que ver con lo público, el ciudadano presenta un recurso, pues llega a un tribunal que resuelve. Y lo que hace el tribunal es establecer una suerte de taxonomía de situaciones afines y genera una regla de interpretación de esos principios para aplicarlo en las situaciones prácticas análogas, ¿no? De modo que el resto de los tribunales lo que hacen es repetir esa regla de interpretación. Esto mismo, de algún modo, sucede tanto con la conciencia moral como con lo que debe de ser el funcionamiento de un comité de ética que esté bien hecho, claro, porque otra cosa es que los comités de ética muchas veces no están bien hechos. Y aquí yo os pongo el caso de la bioética. Cuando alguien tiene que gestionar, tiene que tener criterio. Una cosa que decimos siempre en negociación es que una negociación para resolver un conflicto camina en buena lid, siempre y cuando, entre otras cosas, ¿no? Pues se apele a criterios de legitimidad, criterios que permiten examinar cuando digamos que la opción, ¿no? Tiene una base, ¿no? Una base de datos económicos, una base de legales, etc. Es decir, con un ejemplo lo vamos a entender muy bien. Por eso, primero, lo ético siempre tiene que ver con la justicia, y la justicia siempre tiene que ver con esa condición de universalidad. Por eso, por ejemplo, porque se habla de ese concepto que utiliza Adela Cortina, se llama ella el consumo justo, ¿no? Pues el nivel de consumo de carne que tenemos en Argentina o en los países occidentales, por ejemplo, no es justo. No es justo porque si nosotros generalizamos este nivel de consumo al planeta Tierra, pues no se puede sostener. Y no tenemos ningún derecho a pedir nosotros a los 1.500 millones de indios o de chinos que no coman carne como coman. O sea, hay un problema que de momento está en el tapete, nadie se atreve a hablar muy claramente de esto, pero no por casualidad toda la emergencia, ¿no? de veganismo, etcétera, tiene que ver con nuestros tiempos también. Entonces, eso es un ejemplo. Es un consumo ético, es un consumo, esa de la cortina felicitante, es decir, que genera un bienestar en la persona, y es un consumo que no genera malestar en la persona, y es un consumo que produce o que es universalizable, y un consumo que siempre respeta la autonomía de la persona. Vemos que en una situación, como puede ser el consumo, bueno, digamos que podríamos armonizar o hacer converger estos principios que estamos señalando, que podemos hablar de otros, y de hecho en las filminas que ahora os dejo, para tratar de resolver los problemas específicos en una organización empresarial dentro del mundo de los stakeholders, trabajadores, con los inversores, etcétera, se pueden utilizar otros principios, pero yo lo que quiero mostraros aquí un poco es la dinámica, este funcionamiento de la conciencia o del comité de ética al modo de un tribunal constitucional, para entender bien la metáfora. Y con otro ejemplo también se va a entender muy bien desde el punto de vista del comité. Y el caso es un caso que sucedió en el Hospital Central de Asturias, ¿no? Y que podemos resumir del siguiente modo. Pues llega un chico con su padre, el padre estaba enfermo de COVID, ellos vivían juntos, tenían los vínculos muy estrechos, y plantean la siguiente situación: pues el padre lo tiene que ingresar y el hijo quiere ingresar con el padre en la habitación. Pues el director del Hospital Central de Asturias convocó al comité de bioética mismo a deliberar acerca de qué podían hacer, ¿no? Lógicamente, la situación ideal
estriba en no podemos comprometer los recursos clínicos. Nosotros dejamos a este tipo que entre, este tipo entra, se enferma, tenemos un respirador menos, cuando pudimos haberlo evitado. Segundo, tampoco somos nadie para cuestionar las decisiones de los demás. Eso es lo que se llama el principio de autonomía, en ética se llama el principio de la consentimiento informado, ¿no? Porque yo como médico puedo decir qué hacer para vivir más y mejor, pero no si merece la pena vivir o no. Es una cuestión ética que puedo yo. Sí, como médico tengo que atender a cómo no genero un mal tremendo, en este caso, cómo evito que este chico, si realmente se contagia, se pueda morir. Y finalmente, cómo ayudo, en este caso al padre que está enfermo, a transitar mejor la enfermedad, ¿no? Bien, en esta situación, conciliar estos 4 principios a veces es complejo, por supuesto, ¿no? Pero el comité evalúa. Para evaluar necesita tener conocimientos médicos, por supuesto, conocimientos también, en este caso, de la posibilidad de uso de recursos y de gestión médica, ¿no? En el momento en el que este caso se presentó, ¿no? Pues bueno, no había una tasa de reproducción del virus que pudiera comprometer, aunque el chico se enfermara, el uso de los respiradores. Por otra parte, el chico tenía una condición saludable, era joven, no tenía ninguna enfermedad, por lo tanto no formaba parte del grupo de personas de riesgo. Pues como vemos, conservación. El chico quiere entrar, ¿sí? No se le va a generar un mar mayor, aunque se le dice firma aquí, porque obviamente estás comprometiendo o generando un riesgo para. No comprometemos por su parte el uso de los recursos clínicos. Finalmente, podemos estar generando un bien para el paciente en la medida que esta afectividad, estar acompañado de la persona querida, puede ayudar a su recuperación. El comité decidió en el Hospital Central de Asturias dejar que el hijo entrara con su padre en la habitación, se contagió el hijo, salió, y no había vacunas, ¿eh? Por lo tanto, ese comité deliberó e hizo posible la convergencia de estos, que se conciliaran los. Bueno, esto, como sabéis, en el caso famoso Solange en Córdoba, cuando pasó, cuando ese padre quiso venir a ver a su hija que estaba moribunda, pues no le dejaron entrar ni los policías que cumplen órdenes, por supuesto, ni el COE, de operaciones y emergencias, que debería haber actuado pues de una manera no burocrática. De hecho, no sé cómo quedó el caso, pero estaba en la Suprema Corte de Justicia porque se vulneraron derechos básicos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué uno de los criterios fundamentales de la actuación ética es la discrecionalidad? Porque siempre la ley trata de regular las acciones, pero no alcanza, porque los casos siempre son más complejos que las leyes. Entonces, el tener un juicio ético, es decir, este tribunal que sopese, que delibere, que contraste principios, en el foro interno de la conciencia de cada persona y en los comités de ética y en una organización, especialmente en los líderes que la conducen o la llevan, es central, ¿no? Para tener, pues eso que podemos llamar una gestión. Entonces, decimos que los conflictos son parte ineludible de la realidad, de nuestra realidad social, de nuestra realidad personal, de nuestra realidad en las organizaciones, y son una ocasión para mejorar un proceso de gestión o para mejorarnos como personas, siempre y cuando utilicemos la racionalidad práctica, tematicemos esa conflictividad. ¿Qué significa tematizar esa conflictividad? Significa analizar los principios que están implícitos en esa situación conflictiva, las normas, los valores, identificarlos, compararlos, sopesarlos, organizarlos. No todos los valores, normas pesan lo mismo unos que otros, etcétera, etcétera. O incluso meditarlos, ¿sí? Una forma de tematizar. Una racionalidad, por lo tanto, que nos ayuda a tematizar esa conflictividad es, digamos, que algo deseable en la zona. Por supuesto,
lo que hoy sabemos con los estudios de la neuroética, etcétera, es que no hay posibilidad de que las personas desarrollemos un juicio moral saludable, sino es sobre la base de esa cualidad emocional que llamamos. Porque la racionalidad práctica es una racionalidad que se apoya en la capacidad que tenemos las personas de recibir los argumentos del otro, tomarlos en serio, discutirlos, sopesarlos. De modo que, decimos, en el carácter moral de personas, organizaciones y sociedades, que existan conflictos es natural, es normal, ¿no? Lo que necesitamos es buscar cómo, a través de esa tematización, que supone un esfuerzo de la racionalidad práctica, tratar de gestionar. Y no hacemos bien las cosas cuando nos enquistamos en una postura determinada y comprender la complejidad que tiene la situación. Comprender que, bueno, pues a veces hay eso que Guillermo Lavillas llama los conflictos trágicos, situaciones en las que hay que decidir entre opciones de modo tal que esa decisión genera una suerte de residuo moral. Problema, ¿verdad? Pues, fíjate nosotros que a tal punto es importante esta cuestión de cómo gestionamos éticamente las organizaciones, que un país como Austria tiene despido libre y, sin embargo, tiene las menores tasas de desempleo del mundo, porque a la hora de despedir, también, aunque se haga, de despedir se haga con causa justificada según la ley, ¿no? Existe pues una manera ética de hacerlo, una manera contraria a la ética de hacerlo. La ética no es solo que la ley dice, es un plus, un valor añadido. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Pues bueno, porque muchas veces el antagonismo social es resultado de que en las organizaciones, las públicas en primer lugar, tienen un rol de metagobernanza, se caracterizan por eso que Jorge Ezkin, ¿no?, llama de manera muy acertada la doble moral. Es decir, decimos una cosa que ponemos en nuestro catálogo de principios, de misión, valores y todas esas cosas, pero luego los procesos en esa organización están viciados. ¿Qué importancia tiene esta cuestión de la ética? Como arrancamos diciendo al principio, ¿no? Decimos que las sociedades que mejor ranquean en términos económicos son sociedades en las que existe menos corrupción. Pero la corrupción no es fruto solo de políticos malvados, ¿eh? La corrupción es fruto de empresarios malvados, es fruto de, sí, de personas malvadas, ¿verdad? Ignorantes, diría yo, en muchas cosas. Hay una dosis de corrupción que tiene que ver con la ignorancia moral. Y claro, ahora vamos a hablar un poco rapiditamente de este tema de la corrupción, porque es un tema que nos afecta a las organizaciones en general. Pero quiero traer aquí, pues, dos cuestiones, ¿no? La primera es, eh, avanzamos hacia organizaciones que van a tender a la mayor horizontalidad posible y a la desburocratización. Es que el paradigma del plan de resiliencia que estamos diciendo en la Unión Europea es precisamente ese. De hecho, ya, por ejemplo, en el País Vasco existen experiencias y experimentos de empresas y de organizaciones que no tienen jefes y resulta que funcionan muy bien, ¿eh? Entonces, el hecho es que las tecnologías, por decirlo de algún modo, generan una suerte de efecto democratizador y necesitamos adaptar nuestras organizaciones, todas, escuelas, universidades, empresas, a esos procesos democratizadores. Claro, esto exige que las personas tengan esa propiedad que se conoce con el nombre de la autorregulación. Es decir, que no necesiten que tengan a alguien ahí detrás del cogote para que haga las cosas como debe. Y exige también que las organizaciones pues, funcionen de una manera, digamos que más
participativa y colaborativa. Lo hace. Yo viví años en Argentina, vivo en México, he estado en varios países de Latinoamérica, estos de la ética, y siempre llego a la misma conclusión. Tenemos repúblicas que están compuestas de pequeñas monarquías. Cada una de nuestras organizaciones es una monarquía. Da igual que sea una empresa, que sea una universidad, que sea un colegio, son monarquías. Entonces, eso obviamente es un obstáculo para el desarrollo moral, que facilite eso que hemos dicho, la autorregulación. Hace tiempo me contaba un amigo, ¿verdad?, que se llevó a trabajar a un argentino a Dinamarca, una anécdota para entender esto del desarrollo moral, ¿verdad? Y pues bueno, pasó al lado de un furgón en el que había una persona que estaba cambiando dinero para los bancos y resulta que se llevó una cerveza criolla. Entonces le llamó el juez, como no hablaba bien el idioma, pues estaba este amigo y le preguntó, ¿este señor no sabe que ese dinero ¿no? ¿Cómo puede ser que la perspectiva moral que tenga el danés sea una perspectiva moral tan distinta a la que ¿no? ¿Y qué tendrá que ver eso con la corrupción generalizada en la que ocurren con los latinoamericanos? Y tendría para contaros mi experiencia en México, ¿no? Es decir, ¿cómo potenciamos el desarrollo moral de nuestras organizaciones? Eso es importante, porque la organización es un sujeto moral también, y tenemos, como vamos a ver, instrumentos para potenciar ese desarrollo moral dentro de la sociedad. Por supuesto, la corrupción no es pues, una característica esencial de ningún pueblo. De hecho, no hay época en la historia de la humanidad en la que no haya habido corrupción y no hay pueblo en el que no exista alguna corrupción, ¿no? Pero es favorecida por la desigualdad, por la desconfianza que tenemos las personas en otras. Algo que es interesante y con un estudio que ahí os dejo ahora la referencia, que es la Universidad de Göteborg, que se hace todos los años, un estudio de correlación múltiple, que relaciona la corrupción medida por el índice de percepción de la corrupción, que es el indicador, según los expertos, mejor permite medir la corrupción, pues porque otros indicadores como el índice de fuentes de soborno, etcétera, o el índice de sentencias que se cumplen, pues nos miden la eficacia de la justicia, etcétera, pero no propiamente la corrupción. Y lo que nos dicen los estudios de correlación, como este de la Universidad de Göteborg, es que a medida que las personas desconfiamos más unas de otras, estamos en sociedades más. Se llama la desconfianza interpersonal. Y por supuesto, a la medida que desconfiamos de las instituciones, pues estamos dispuestos a partidos corruptos, que no haya profesionalización de la administración pública, que no existan controles que sean puramente un adorno. En fin, el régimen federal de gobierno cuando no hay una adecuada coordinación intergubernamental son factores que influyen en la corrupción. Un argentino, que se llama Jorge Mal enseña, nos dice que la corrupción es un acto intencional, es decir, la corrupción surge siempre cuando alguien tiene ganas de cometer un acto corrupto. Y eso es cierto. De hecho, en los países en los que existen mayores controles respecto a la corrupción se tiende a hacer más sofisticada. Y todos sabemos que el mayor experto en transparencia es precisamente el corrupto. Pero se preocupa de cómo puede violar esa ley, cómo puede saltársela por el lado del populismo, por el lado de, en fin, jugar con los tiempos, mil cosas. Justo en un caso famoso que se conoce con el nombre de caso Siemens, podemos ver un poco la importancia que tiene esta cuestión de la corrupción desde el punto de vista de los contextos de corrupción. Caso Siemens, resumidamente, podéis buscarlo en internet. De hecho, hay un video muy interesante de Hugo Alconada Mon en el que lo comenta, ¿sí? Consistía pues en la época de Menem, ¿no?, ministro del Interior, y Menem y otros cuantos más, ¿sí?, decidieron otorgar una licencia absolutamente fraudulenta a la empresa multinacional alemana Siemens para la fabricación de los bienes. Lo interesante de este caso Siemens es que resulta que se descubre todo cuando Siemens quiere cotizar en la Bolsa de Nueva York, y la Bolsa de Nueva York tiene una ley que se conoce como la ley Sabanis,
exige que nadie puede cotizar en la bolsa de Nueva York, sí, ninguna empresa, sí, no tiene, si no está limpia de corrupción. Medida eso como que no tiene ninguna causa ni sospecha de corrupción. Si hay alguna sospecha, se hace una auditoría y se estudia. Y ahí se descubrió que Siemens habría ofrecido sobornos por valor de más de 2.000 millones de dólares a distintos funcionarios de distintos países. En concreto, en Argentina, aproximadamente unos 250 millones de dólares. Se sospechaba de Menem y su gabinete. Bueno, primero, esto sale por una cuestión ética que tiene que ver con la bolsa de Nueva York, es decir, con el mundo empresarial. Es interesante eso. Segundo, en este caso Siemens, que vosotros podéis ver en ese texto de Hugo, o sea, en ese video de Hugo Alconada y creo que en algunos libros también lo comentan, pues están presentes estos contextos, es decir, estas situaciones que favorecen esos actos de corrupción. Primero, sistemas punitivos ineficaces. El delincuente no tiene miedo a la pena, sino a que la pena se cumpla. Y de hecho, este es uno de los grandes contextos de corrupción que en determinados países como México es absolutamente escandaloso. Porque en México el 98% de los delitos de corrupción no cumplen con su condena o sentencia. Que no se tipifiquen formas de corrupción como delito. Ya se ha avanzado bastante en esto. Incluso hay como determinadas disposiciones internacionales para trabajar ahí. Que las agencias anticorrupción no sirvan para nada. A mí se me dice que, por ejemplo, en el caso argentino, puede ser que la Oficina Anticorrupción sea designado el titular de la misma, el secretario, por el presidente. La escasez de sentencias condenatorias, la confirmación de actos jurídicos que resultan de la corrupción, la no recuperación de activos por parte del Estado, ¿no? Eso es un gran problema que afecta a todos los países. En el caso español, por ejemplo, hay una directiva europea sobre recuperación de activos, pero misteriosamente se han ingeniado para que se cumpla con ella, básicamente un proceso procesal. La rehabilitación y participación política de los sospechosos. En el caso Siemens, a todos los que estuvieron sospechados e implicados en el caso, pues después siguieron viviendo la política hasta que se murieron. Sistema financiero internacional opaco. Qué curioso, hace poco estábamos en un evento con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal de México, Estados Unidos, y de las recomendaciones que han dado la OCDE y los expertos respecto a cómo puede contribuir México en la fuga de capitales, y sobre todo cuando estamos hablando del narcotráfico, etcétera, que es un peso grande, pues no se ha hecho absolutamente nada. Pues tenemos inteligencia artificial que podría perfectamente indagar, rastrear quiénes son las personas que se han llevado los recursos de los países pobres a los grandes paraísos financieros del mundo. Y resulta que no se aplican. El sistema financiero internacional opaco. Delia Ferreira Urrupio, que es cordobesa, siempre señala esto, ¿no? Que hay una doble moral muy grande por parte de los países centrales que se dedican a apurar y generar negocios turbios en países desarrollados, pero a la hora de los bifes no ponen nada para controlar esta opacidad. Las puertas giratorias. Y esto de las puertas giratorias no es solo la cuestión de la relación entre el Estado y la empresa, sino también entre las propias empresas. Cuando nosotros queremos garantizar el interés corporativo, queremos garantizar el interés público, pues obviamente tenemos que regular bien cuando las personas pasan de una función a otra o pasan de un sector a otro. Pero tenemos también que trabajar, como dicen las ciencias de la conducta, en la cuestión psicológica, cómo las personas evalúan esas situaciones de conflicto, podemos llamar aparente, etcétera. A veces se llama aparente. Bueno, Ana, luego, sí, ahí tiene siempre la grabación de la clase, que tiene que ver con esto que se llama la diversidad de intereses. Y la necesidad de financiación, por supuesto, de los... Bien. Gestionar la corrupción en las organizaciones y en las sociedades es complejo, pues,
como dice el informe en Mente, Sociedad y Cultura, la organización. La corrupción forma parte de, está anclada de algún modo en nuestra naturaleza, ¿no? Porque eso está el resultado de una distorsión cognitiva, es decir, pues, priorizamos a las personas más afines o conocemos, pues le damos a estas personas mayor relevancia, mayor poder, ¿no? Pero existen también algunos, como decíamos, algunas circunstancias que forman parte de la estructura social, como la desigualdad que favorece la corrupción, la desconfianza interpersonal y en general, según este estudio, pues, rescatar en esa página web que se hace normalmente, lo que nos dicen los estudios de correlación es que hay determinados factores que favorecen la reducción de la corrupción, como la riqueza, la libertad económica, el desarrollo humano, el recambio gubernamental, la igualdad de género. Las sociedades en las que hay más igualdad de género son sociedades. La efectividad del gobierno. Hace poco, justo para las municipalidades del Estado de México, hicimos una encuesta que salió eso también. Habían sido extorsionadas más por hombres que por mujeres, que es interesante. En términos relativos, que obviamente hay más hombres que mujeres ocupando cargo. La confianza en las instituciones, la satisfacción con la vida, la calidad de... Por eso, por ejemplo, una de las cosas que impide mejorar la satisfacción con la vida es el pues, bienestar laboral, el trabajar en organizaciones saludables, en organizaciones que tienen bienestar. En esa dirección, el trabajo que hacemos desde la ética es importante, porque las personas nos encontramos mejor en organizaciones que trabajan la ética. Lo hacen y eso también. Podéis buscar en Google clima ético organizacional y ahí os informan las metodologías. Por contra, la corrupción, como sabemos, es absolutamente negativa. Gases efecto invernadero. Claro, ¿qué podemos hacer nosotros en las organizaciones para reducir, las ciudades en nuestro caso, para reducir la corrupción cuando esta corrupción se acerca a eso que se llama la corrupción? Claro, Joan Melé, en Google, habla un poco de esto. Contextos de corrupción generalizada, a veces necesitamos colaborar con la corrupción para pues no comprometer o no generar problemas mayores. Hace tiempo, precisamente en el máster nuestro, un chico que había montado una empresa de construcción, en el que él, bueno, pues con mucho esfuerzo estudia ingeniería civil, viniendo de una comunidad, cuando logra terminar, monta esta empresa y empieza a contratar bolivianos, esta gente que está para conseguir trabajo, y resulta que por la situación financiera del país, fiscal sobre todo, claro, la gente dice, oye, tú me pagues todo en blanco, porque si pagas todo en blanco no recibo esta ayuda social, entonces no llego a fin de mes. ¿Qué pasó? Que se enteró el gremio y fueron a pedirle la oportunidad. Oiga, si me denuncias, si te denuncio, tienes una multa de en ese momento 1,5 millones de pesos. Arreglamos, ¿no? Por 1 millón. ¿Qué haces? No colaboras, te arriesgas a poner en riesgo la organización y que la gente se quede sin trabajo. Si colaboras, estás contribuyendo a reducir. Pues ahí una clave que nosotros hemos trabajado, hemos propuesto, por ejemplo, cuando se nos llamó por parte de asociarse, ¿no? De ética, que una buena política de abordaje de la integridad es fundamental. Porque yo puedo tener que a lo mejor colaborar materialmente porque no me queda otra, pero no la legitimo ni la avalo e inicio otra serie de acciones mediante las que pueda ir combatiendo ese problema. Es decir, que cuando nosotros decimos vamos a trabajar la ética, no hablamos solo de voy a ser bueno, no colaboro con la corrupción, sino de tener un abordaje que se caracteriza por la estrategia y por la integralidad. Por la integralidad, la estrategia lo dejo para después, porque
tenemos que pensar en cómo construimos ética a nivel cívico, social, organizacional, personal y político. Y esto nos involucra a todos como ciudadanos y nos involucra a las organizaciones como organizaciones ciudadanas. Existen herramientas y instrumentos prácticos para aplicar la ética en estos niveles. Por ejemplo, a nivel cívico, hoy hablamos del paradigma del gobierno abierto, un paradigma en el que los ciudadanos, las organizaciones, colaboran con el Estado para crear valor público. Es necesario, por ejemplo, que en las secundarias esa materia que se llama educación para la ciudadanía tenga un contenido real, no sea cualquier cosa que sea el profesor, y entre otras cosas le enseñen al alumno que tiene ciertas obligaciones y derechos del gobierno abierto. O, por ejemplo, algunas herramientas como la economía conductual. Hay un informe muy interesante de la OCDE que se llama Aportes de la ciencia de la conducta a la integridad, que muestran cómo podemos construir integridad mediante eso que se llaman las NAFKES, ¿no? Esos empujoncitos que sin invalidar la libertad de las personas ayudan a que las personas tomen mejores decisiones. Eso ya está hecho en las organizaciones, podemos buscarlo en Google. ¿Cómo construimos ética a nivel social? Bueno, yo aquí voy a hablar después de los sistemas de integridad, que es el paradigma que está detrás de la ley de ética que hemos propuesto aquí para Córdoba. Y existen algunas instancias, como por ejemplo el caso finlandés. Cuando uno mira a Finlandia, dice, pues Finlandia tiene unos grandes, reporta muy bien, sí, claro, pero eso no es resultado de la casualidad, ¿eh? Finlandia, desde el año 50, creó, por ejemplo, lo que se llama los comités para el futuro, como un comité permanente que está implícito en el proceso normativo, legislativo, en el que se convoca a académicos, a referentes de universidad, etcétera, para discutir los grandes temas de Estado que tienen que estar por encima de las ideologías políticas y de los intereses partidarios. Es decir, para poner un poco, digamos que, ciertas líneas de actuación estratégica para los Estados Unidos durante muchos años. Esos son los temas. A nivel organizacional, vamos a ver un poco después, qué herramientas utilizamos para construir integridad en las organizaciones, cómo podemos construir liderazgo, cómo podemos, por ejemplo, evaluar competencias éticas a través del proceso de evaluación 360 de manera sencilla. Estamos trabajando ahora en eso, para llevar las organizaciones públicas. Eso se puede hacer, no es ninguna cosa misteriosa. La ética profesional, es decir, cómo generamos profesionistas virtuosos que anteponen, ¿sí?, los deberes propios, los deberes cívicos que supone su organización. Y a nivel político, por supuesto, cómo no toleramos a nuestros políticos y que las tropelías que hacen en base a los fines nobles que dicen seguir, ¿no? Y cómo tratamos de crear, por ejemplo, pues, leyes de buen gobierno que limiten la actuación de los diversos elementos. Como decíamos, ya existen trabajos desde las ciencias empíricas, en el caso de la ciencia de la conducta, que ayudan a combatir la corrupción. Por ejemplo, entender, ¿no?, que muchas veces los seres humanos procesamos la información desde marcos cognitivos que legitiman actos corruptos. Eso es, por ejemplo, lo que se llaman las trampas de acción colectiva. En la organización en la que yo estoy trabajando ahora, que es un centro de investigación, hay un tipo que está enojado con la existencia y entonces, porque dice que le quitaron dinero, entonces llega tarde, no hace su trabajo, etcétera. Y lo más grave de todo es que dice que eso les pasa a todo el mundo y todos los que trabajan con él y bajo su cargo pues terminan haciendo eso. Eso es un punto, una trampa de acción colectiva. Eso a mí un día me dijo, oh, doctor, usted ya se hizo mexicano, ya hace como nosotros. Ejemplo perfecto de una trampa de acción colectiva. No, yo conozco cientos de miles de mexicanos que son puntuales, que van al trabajo y que no hacen de caso. Tú, ¿no? Nosotros en Argentina, el que nos llora no mama, el que nos roba sin kill. En México se dice que no tranza no avanza. Es decir, ese tipo de tópicos expresan unos puntos de referencia moral de muy baja calidad que tenemos que fomentar, como dice ahí, el equilibrio entre la confianza y la sanción. Es decir, hay que sancionar allí donde no hay otro remedio, pero hay que otorgar el mayor grado de confianza posible, porque eso es lo que permite el desarrollo de esos sistemas. Es interesante cómo, esto lo voy a pasar para que veáis así, ¿no?, cómo
desde este enfoque de la ciencia de la conducta podemos comprender y también generar acciones concretas, puntuales, para construir integridad dentro de la sociedad, ¿no? Es decir, entrar solo en un caso, todos los puntos de referencia moral. Puede en una organización elevar esos puntos de referencia moral mediante estrategias distintas, ¿no? Pero, pues ahora, por ejemplo, se está usando inteligencia artificial. Hay un software que generó la Universidad Oberta de Cataluña y que las personas cuando entran a trabajar ponen un emoticono de cómo se encuentran de estado de ánimo. Entonces, pues la inteligencia artificial lo que hace es generar un patrón de análisis de esas conductas y eso permite que desde los recursos humanos se puedan contactar con esta persona para ver qué está pasando. Es decir, porque detrás de esta idea de la moralidad existe esa cosa que también usamos en el lenguaje cotidiano, cuando decimos está bajo de moral, es decir, está con la moral por los suelos. Estamos, ayudar a esa persona a sentirse bien para que no actúe mal. Un ejemplo de cómo en las organizaciones se puede trabajar la ética y la moralidad con herramientas que no son puramente discursivas, ¿no? Porque cuando nosotros vamos al discurso, pues todos sabemos lo que está bien, nadie lo cuestiona. Bueno, les dejo algunos ejemplos. Decíamos que la integridad, y detrás de la propuesta que nos da la ley, dice este paradigma. La integridad no es solo una cuestión del Estado, poderes, es una cuestión en la que nosotros como organizaciones privadas tenemos que mirar, construir y colaborar. Por eso, la integridad nacional es el resultado de la construcción de integridad en cada uno de los pilares, ¿no? Que sostienen, ¿verdad?, a la sociedad. Estos sistemas de integridad, ¿no? El trabajarlos, primero, por ejemplo, con una propuesta de ley, ¿no?, que luego lleve a el rediseño organizacional del Estado, que por otra parte ya tiene que estar en marcha por los impactos de la situación electrónica, etcétera, o debería estar al menos, pues ayuda, ¿no?, a combatir, ¿no?, esta, como dice ahí, ¿no?, norma social que limita la integridad, a través de lo que algunos autores llaman la construcción de... Claro, porque la integridad es el requisito o el prerequisito de la participación. De hecho, muchas leyes que hablan de transparencia orientan la transparencia y la participación. Es decir, la transparencia fomenta la participación. Y es verdad. Pero para que la ciudadanía participe también tiene que sentir confianza en esos participativos. Y eso solo va a ser posible en la medida en la que las organizaciones y las instituciones sean íntegras. ¿Qué se puede hacer al efecto? Bueno, habíamos puesto, por ejemplo, desde el punto de vista, yo cuando me preguntan cómo podemos empezar con la ética en una organización, siempre digo que por... Necesitamos reclutar personas que tengan ciertos valores y necesitamos sobre todo potenciar dentro de las organizaciones que lleguen a los cargos directivos, gerenciales, etcétera, las personas oportunas. Necesitamos también fomentar esta cuestión que se llama la transparencia. No solo la transparencia pública, sino también la transparencia corporativa, ¿sí? Porque en la medida en la que tanto ciudadanos como accionistas, como los diversos stakeholders tengan claridad, ¿no?, sobre las cuentas de la organización, por supuesto, la mejora de ese clima ético que decíamos es sustancial. Las personas que trabajan en una organización tienen que saber de dónde viene el dinero, cuánto se sacó, quiénes han quedado con ese dinero, etcétera. Las organizaciones que son más transparentes son las organizaciones que funcionan mejor y reportan mejor en clima ético y en desempeño. Claro, en nuestras organizaciones, y aquí entramos en el fundamento de lo que tenéis que revisar para la resolución del caso práctico, que vamos a ver ahora en un momentito, ¿sí?, tenemos distintos tipos de problemas que emergen por el contexto social disruptivo y tecnológico disruptivo que estamos viviendo. Algunas de estas problemáticas, por ejemplo, podemos tratar de abordarlas, esa competitividad ética que decíamos al principio, podemos tratar de abordarlas pues apelando a ciertos principios, ¿no? Por ejemplo, problemas relacionados con el mundo de trabajo.
selección, el desarrollo profesional, la desvinculación, que es un caso que a mí siempre me gusta tocar mucho porque en un máster trabajamos precisamente sobre este tema, ¿no? Y al final, uno de los gerentes que hacía ese máster me dijo, ojalá, profe, me hubieran a mí despedido apelando a esta cuestión ética, ¿no? No de malas formas, a pesar de que fuera con ley, arreglo de ley. Ahí antes hemos explicado beneficencia, no maleficencia. ¿Cómo podemos generar un bien a alguien al que despedimos? Ahí está el caso que os decía de Austria. Yo desvinculo a una persona porque no ha hecho algo bien, pues tampoco puedo despreocupar a esa persona, porque un criterio ético fundamental es que la persona no es solo un instrumento, eso es un esclavo. Los romanos le llamaban a los esclavos instrumentos que hablan, pero una persona tiene eso que se llama jurídicamente la condición de dignidad, es algo que hay que velar y que tratar de salvaguardar y cuidar. Por lo tanto, cuando alguien ha hecho incluso algo malo y hay que despedirlo, pues hay que hacerle el menor daño posible. Bien, situaciones mediante las que podemos resolver una situación de desvinculación apelando a estos principios éticos pueden ser múltiples. Eso entra dentro de lo que se llama la investigación ética, es decir, en base a cierta racionalidad ética que se apoya en principios y normas, tratar de dar una solución en un momento determinado. Problemas que tienen que ver con la dirección, por ejemplo, el conflicto de interés que estamos generando, ¿no? O el respeto integral a la persona, ¿no? ¿Cómo vamos a tener organizaciones saludables cuando tenemos a cargo de las mismas a déspotas que funcionan parecidos a la reina de corazones en Alicia del País de las Maravillas? No, hay ciertos principios que tienen que regular la conducta de esa persona para construir un liderazgo que evite, ¿no?, el autoritarismo. Problemáticas relacionadas con la inversión. Pues como vemos ahí, ¿no? No podemos ampararnos en la ignorancia. No podemos, por ejemplo, recibir fondos de organizaciones terroristas o al narcotráfico, al tráfico de armas, y justificarlo diciendo que no lo sabía. Debemos evitar invertir siempre en temas que puedan generar controversia social o que puedan o que estén relacionados con algo que la sociedad rechaza, realmente. Relacionadas con el consumo, los proveedores y el Estado. Bueno, con el consumo, ¿no? No solo los derechos del consumidor, sino también cómo fomentamos modos de consumir que generen, como decíamos anteriormente, felicidad, ¿no? Y con los proveedores, ¿no? Bueno, después está el tema también de la competencia, ¿no? Es decir, competidores, ¿no? Pero con los proveedores, bueno, pues igual que nos preocupamos de gestionar la ética y crear ética en nuestra organización, tendremos que mirar también hasta qué punto, ¿sí?, nuestros proveedores cumplen con esos estándares éticos. Por supuesto, ya en nuestros días se habla de cómo las organizaciones en las que se trabaja la responsabilidad social de género son organizaciones que funcionan mejor. Hace un poco una directiva pública en España hizo un trabajo muy interesante en un programa de la responsabilidad social de género. ¿Qué quiere decir esto de la responsabilidad social? Quiere decir, primero, que pues, la cuestión de la reproducción social no es solo una cuestión. Nosotros tenemos que ayudar, pues, por ejemplo, tenemos salas de lactancia, hay distintas cosas que pueden hacer, que algunas de ellas son viejas y hay otras que son más nuevas, ¿no? Es, pues, por ejemplo, comentar que nuestros trabajadores hombres se sienten más fijos, que dando un día le damos permiso para que haga actividades posibles. En fin, 1000 cosas que se pueden hacer. Las organizaciones que trabajan esa responsabilidad de género son organizaciones que atraen y retienen talento. Está también medido. Y por supuesto, en nuestros días, pues la cuestión de la diversidad cultural. Pensemos que actualmente los chinos van a empezar a trabajar en Catamarca, ¿no? Bueno, claro, nosotros que llega una empresa china a Catamarca ya es un desajuste respecto a las tradiciones, a la actividad local que la organización tiene que trabajar. Y en el caso que vosotros tenéis que acometer, eso está presente también, ¿no? Las originarias, ¿no? Hay algunos ejemplos interesantes, como el de Masisa. Como Masisa incorporó los saberes originarios en el sur de Chile para generar, pues,
innovación incluso sobre sus productos. La innovación por diferenciación de productos. La ética también puede ser un plus que añade valor al producto. En cómo gestionamos la ética en las organizaciones. En general, la gestión ética tiene como foco en la autoridad. Es decir, en cómo ayudamos a las personas a tener prácticas virtuosas, en cómo ayudamos a las personas a comunicarse de manera ética, según principios relacionados con la verdad, pero también con la simetría, es decir, con el no ponerse por encima, con la reciprocidad, con el dar al otro la oportunidad de replicar el argumento que estamos haciendo. Y esta autorregulación ayuda, ¿no?, a lo que se llama la regulación por la autoridad, Estado, y la regulación por el mercado. Pero exige, ¿no?, como los programas de ética y cumplimiento, que abordemos, ¿no?, de manera integral en los distintos stakeholders que pues, intervienen, ¿verdad?, en una organización. En esta dirección existen diversas herramientas éticas, están códigos de ética, códigos de conducta. La diferencia entre los códigos de ética y los códigos de conducta es que los códigos de conducta pues, regulan conductas de manera más concreta. Los códigos de ética tienen más el sentido de expresar los valores y los principios. Nosotros ahora estamos trabajando en la redefinición, ahora de hecho dentro de un ratito entro en eso, del código de ética de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y una de las cosas que hemos hecho es, pues entre otras cosas, diferenciar códigos de ética y códigos de conducta. Código de ética nos sirve para expresar cuáles son los principios, los valores y los principios. Pues son todos los principios que nos van a ayudar después a esto que decíamos antes, de tener un criterio de legitimidad para actuar en una situación de porque podemos apelar a unos principios y los códigos de conducta, en cambio, traducen los valores de la organización en conductas concretas y además determinan pues, sanciones para ayudar a conductas concretas. Pero a su vez tenemos los comités, los oficiales, por ejemplo, el chef o el compliance, ¿no?, el jefe de cumplimiento, ¿verdad?, que pues, la ética, a veces ayudan, procesos, las auditorías. Lo interesante en el caso que tenéis que pensar, va por ahí, es que cuando nosotros hablamos de esta idea de la construcción de integridad, hemos dicho que la integridad no la puede construir solo el resultado de la colaboración, la asociación. Pero algo que es muy importante es que la integridad alude, por un lado, a la coherencia entre principios y valores y las prácticas, y eso es una integridad que tiene que ver también con las personas, una integridad personal, pero cuando hablamos de institucional, cuando hablamos de organizaciones, pero cuando hablamos de organización, lo que es central es la noción de integración. Es decir, la lógica de los marcos de integridad nos permite construir integridad en las organizaciones y respecto al contexto. Empecemos por esto. Nosotros construimos integridad cuando no financiamos cuando colaboramos con la justicia, cuando colaboramos con el pueblo, cuando pues colaboramos y recriminamos medios de comunicación que hacen cosas que no están bien, etc. Trabajamos en contexto de integridad. Ahí podemos tener, por ejemplo, una política de integridad. Trabajamos también en el contexto de integridad cuando somos conscientes de que las personas que trabajan con nosotros no vienen de la nada, tienen una familiar, tienen una trayectoria existencial determinada, etc. Por lo tanto, si nosotros ponemos foco en generar un buen clima laboral a través de distintas acciones, estrategias, no pantomima, pues también estamos trabajando con ese contexto de integridad porque las personas van a sus casas, vuelven de sus casas con mayor felicidad. Y ya lo que es la gestión propia, interna, del uso de estas herramientas de gestión ética que hemos mencionado, que están esas, ¿no?, y que tiene que hacerse de manera estratégica, un poco lo que invita a hacer la actividad que ahora vamos a repasar rápidamente. Lo importante es que tenemos siempre pues, una serie de instrumentos, procesos y estructuras que son esenciales y otros que son complementarios, pero que está muy bien que lo esencial y lo complementario pues vayan también armonizados. Ejemplo, instrumentos, un código,
un código de ética, un código de conducta, un sistema de evaluación de riesgos de integridad, ¿sí? Son una auditoría, es decir, un esquema de auditoría como la norma ESG 21 que se habla en la materia, ¿sí? Y que, por cierto, hace poco también un alumno de España me hizo un trabajo muy interesante, que él viene del mundo privado y ahora está trabajando en el público y interesó mucho el sistema de gestión ética 21 y ya generaba algo interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque ese instrumento, código, etcétera, es importante que esté bien hecho, bien fundamentado, etcétera, etcétera, pero lo más importante es que se corresponda con procesos y con estructuras. De nada nos sirve un código, por poner este ejemplo rápido, ¿no? Si no tenemos un protocolo de cumplimiento, de socialización, un canal, un proceso de denuncias en caso de incumplimiento, ¿sí? Y de nada nos sirve tener todos esos protocolos si no tenemos una estructura responsable. Hay muchas organizaciones que se lavan la cara, que entre nosotros llamamos la doble moral organizacional, poniendo un código que es una pantomima, pero que no tiene después proceso ni estructura. Y este mismo código, que es un instrumento esencial, puede estar anclado a la evaluación de competencias, generando, por ejemplo, eso que llamamos la competencia de ética e integridad, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Esa competencia no puede ser evaluada porque la persona diga de sí misma que es ética o íntegra, o porque el jefe diga que esta persona es ética o íntegra. Es decir, el proceso de evaluación tiene que incorporar algunas herramientas que para el caso de una competencia ética, pues es especialmente relevante lo que se llaman las evaluación 360. Evaluaciones integrales en las que la persona se evalúa a sí misma, pero es evaluada por el jefe, es evaluada por el subordinado, es evaluada por el colaborador, es evaluada por el consumidor o por el ciudadano también. Y hoy existen herramientas para hacer eso rápido, no se hace porque uno da la gana, ¿no? Y finalmente, las estructuras, ¿quiénes van a ser responsables y cómo se va a incentivar todo este proceso de revisión del talento que incluya esta cuestión de la valoración de las personas también por el. Pues aquí vemos que nosotros trabajamos la integridad en una organización cuando utilizamos instrumentos éticos, los que sean, pero siempre pensándolos con esta lógica integrativa. Por un lado, instrumentos, procesos y estructuras, siempre. Por otro lado, tratemos de armonizar instrumentos esenciales con instrumentos complementarios y tengamos una estrategia ética integral para abordar la construcción de integridad en el contexto tanto interno como externo. Bueno, ahí no voy a entrar porque sería muy extenso esto, ¿no? Pero os dejo estas filminas que luego os pasaré, ¿no? En la que podéis ver cuáles son las características, las funciones de los códigos, es algún ejemplo de auditoría ética, momento, la norma SG 21, como vemos, con un enfoque multi-stakeholder sería equivalente a una norma B, que incorpora los distintos stakeholders y algunas indicadores, en este caso, bueno, los indicadores, ítems, entre los que nosotros podemos evaluar cómo actúa éticamente esa organización respecto a los clientes, etcétera. También vemos algunas características de la ética. El proceso de comunicación, esto es central, porque no podemos construir ética si no guardamos ciertos de ética comunicacional que tienen que ver con cómo nos relacionamos con los stakeholders internos y externos. Principios de simetría, sinceridad, igualdad e inclusión. ¿Sí? De ahí también el uso de algunos elementos comunicacionales, el ético, la línea ética. Hace poco, en un reporte sobre el funcionamiento de la línea ética, en concreto le llaman el canal ético de buen gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? ¿Cómo ayuda eso a controlar las malas prácticas por parte de los servidores públicos e incluso a realizar propuestas de mejora, ¿no? Para que la ciudadanía decide, ¿no? Para la convivencia pública en la ciudad de Barcelona, ¿no? Y después también tenemos, por supuesto, como herramientas que nos ayudan, el marco interno de control latinoamericano, que está explicado en los apuntes, o lo que se llama la moral compliance. Tiene ciertas características, vamos, para que podáis ver. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta actividad 3, que es grupal? ¿No? Creo que por ahí estaba Marina, también, siempre tan fabulosa ella. Dice, primero, ¿no? Siempre
lo que vosotros argumentéis tiene que estar legitimado en lo que habéis visto en la materia y también en lo que hemos visto, por ejemplo, ahora, ¿no? En esta clase. La consigna 1 os pide algunas precisiones, ¿no?, que son importantes que tengáis en cuenta. 5 normativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Río Negro. ¿Sí? 4. Esas y alguna otra normativa. Fijarse que sea provincial, ¿sí?, que sea de una ciudad, explicar. La consigna 2, cuando se os pide pues, que tenéis prácticas de consumo responsable, no limitéis el consumo responsable a pues, no contaminar las aguas, etcétera. Pensad, ¿no?, el tema del etiquetado ético. ¿Cómo podemos potenciar una conciencia respecto a los impactos éticos de la organización a través de una propuesta que se ha hecho en algunos países y en algunos funciona, como es el etiquetado ético? Que el consumidor diga, yo este producto sé que no tiene mano de obra infantil detrás, en la cadena de proveedores, o que es biodegradable, en fin, distintas características, ¿no? Y esos criterios, ¿no?, decir por ahí, que Adela Cortina considera que son importantes desde el punto de vista de lo que llaman el consumo ético, ¿no? La autonomía, es decir, que no invalide al sujeto, la justicia, que se pueda universalizar, que haga al consumidor corresponsable con la organización de, por ejemplo, los desechos, ¿sí?, y que contribuya a la felicidad. Después, en la consigna 3, ahí os dejo la gráfica que está también en los apuntes y que os puede ayudar un poco a pensar cómo construir valor ético a lo largo de toda la cadena y cómo, por lo tanto, tiene que ser una estrategia, ¿verdad? Meditada, evaluada, etc. Y finalmente la consigna 4. Ahí tenéis que pensar especialmente para el caso concreto, etc. Entonces, primero, ¿para qué sirve cada herramienta? Por ejemplo, un código de ética, decimos que tiene una función motivacional, pedagógica. Por lo tanto, sirve para modificar cogniciones y con otras herramientas complementarias los hábitos dentro de una organización. Y para educar, concientizar. Entonces, el código de ética no lo puedo usar de botas a primero, porque ahí entramos en lo que se llama la doble moral. Pero lo primero que necesitamos es diagnosticar adecuadamente qué es lo que necesitamos hacer, y para eso está muy bien una auditoría ética, que es una herramienta, por ejemplo. Pues, por ejemplo, primero utiliza una auditoría ética que puede ser externa para este caso o de más allá, por esta circunstancia o la otra. De esa auditoría ética sé que las áreas especialmente complicadas que necesito modificar son estas, y ahí empiezo a trabajar de modo colaborativo con los distintos stakeholders, aunque asignando responsabilidades diferenciadas, ¿sí?, a la construcción de ese código, ¿no? Y, como decíamos antes, marcos de integridad. No sirve solo que construyamos el código, sino cómo lo vamos a dotar de procesos y estructuras que lo hagan eficaz, ¿no? Todo esto, ese uso de herramientas distintas, tiene que estar temporalizado, de manera general, aunque sea, y pensando un poco cuáles son los distintos pasos que siguen unos a otros. Bien, pues eso es un poco lo que os traía para comentar hoy, ¿sí? No sé si seguís por ahí. ¿Tienes alguna cosa que preguntar? Si no, esto queda grabado, creo que os llega después la grabación, para que la podáis ver y orientaros para las actividades. Perfecto, muchas gracias, profesor. Muy claro todo. Gracias a ti, Gabriela. Bueno, no sé, Marina, ¿estás por ahí? ¿Estás oculta? De mi parte, muy claro todo, Jaime. No, pues un gusto, Gonzalo. Por De favor. cualquier cosa, estamos en contacto. Sí, sí, solamente tengo una curiosidad aparte nomás de lo dicho acá. Pero espero a ver si el resto tiene alguna inquietud. Parece que no. Pues ahí tienes el micrófono para tu curiosidad. Bueno, no, es más que nada la consulta si está familiarizado con el caso de Ford Clinton, que no vi que la bibliografía ese nombre y
Me parece que es un caso muy importante para, bueno, delimitar un poco los límites éticos en cuanto al análisis únicamente, netamente monetario de la situación. Ujú, Lo que por ahí hablaba un poco con esta racionalidad nomás y no implementada con, bueno, un poco más holísticamente. ujú. Más que nada esa curiosidad era nomás. No, esperaba encontrarme en ese caso porque es muy emblemático, lo veo. Sí, no te escuché bien el caso. El caso es de Ford Pinto, la fábrica de autos. Ah, sí. No sé si lo familiariza que había trascendido un memorándum que el auto que desarrollaron tenía una falla técnica que explotaba básicamente. Ujú, Y en el memorándum está acá que interno bueno, contemplaba un análisis monetario en cuanto a qué reacción le convenía a la empresa, si retirar los autos del mercado o indemnizar a los autos que exploten y a los familiares que se murieran. Y era más económico indemnizar y lamentablemente la empresa fue por ese lado también. Fue sí, un caso de corrupción también muy importante. sí, sí, sí. Conozco el caso, lo que pasa es que en la materia, bueno, lo que pasa es que creo que la materia habría que actualizarla en algunas cosas. En general, a lo mejor esto que dices, de trabajar con CAF, sería interesante eso. Yo ya le he propuesto a la universidad que, pero bueno, que me de ello, ¿no? Eh, y pues hay varios casos así, ¿no? También hay casos, por ejemplo, como pues el de Johnson, ¿verdad? Ese sí se cita en la materia, en el que la empresa saca un medicamento que generaba efectos adversos, equivalente a lo que señalas, y le resultaba más barato, ¿verdad? Pues la indemnización, ¿sí? Que el retirar el medicamento y hacerse cargo, ¿verdad? De los impactos negativos que había. Optó por lo segundo. Eh, a veces lo que ocurre también es que, pues, las empresas tienen, pues fíjate, Siemens, por ejemplo, que hemos mencionado el caso Siemens hace un ratito, ¿no? Como estamos diciendo, ese caso es muy ilustrativo de esta corrupción que trae, porque, pues, el propio gobierno alemán, ¿no? Presionó en su momento al gobierno argentino para que otorgara la licitación de los DNIs electrónicos y presionó diciéndole que iba en el Fondo Monetario Internacional no apostar la petición que había pedido el gobierno argentino por el tema de la deuda. Estamos hablando del año 2000. ¿Sí? Entonces ahí ves un poco cómo la corrupción de esas empresas pues estaba siendo avalada, ¿no? por la geopolítica mundial. Cómo se une esas tramas de corrupción que pasan por lo privado, por lo público, ¿no? Eh, y curiosamente, hoy en día, esto es la buena noticia, por así decirlo, es que después que la pillaron y le obligaron a pagar, etcétera, por eso que la ley, leyes que sean capaces de gobernar hasta un pueblo de muertos. Pongamos que todos los actores son perversos y no piensen más que en su beneficio inmediato, ¿sí? Como el caso este que mencionas, ¿no? De Pinto o esto que hablamos de Siemens. Pues la ley obviamente es fundamental. Y hay que supervisar como ciudadano que las leyes estén siendo ejecutadas y que los que las hacen y estén a cargo de las mismas sean las personas adecuadas y este tipo de cosas, ¿no? Pero lo interesante es que una vez que a Siemens lo obligaron, ¿verdad? A pagar las multas, etcétera, actualmente Siemens tiene un programa de integridad empresarial que lleva junto con el TEC de Monterrey, el Instituto Tecnológico de Monterrey, ¿sí? Y la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que está teniendo bastante éxito, ¿no? Que, por ejemplo, se están preocupando por esta cuestión de cómo construimos integridad en las prácticas de los directivos, ¿no? Que lleguen a decir, bueno, sí, muy bien, nos va a costar más, ¿no? Eh, pues que las indemnizaciones, ¿no? Pues actuar como corresponde, pero vamos a actuar como corresponde. Porque en eso consiste la integridad y la ética, ¿no?
La ética genera valor por el lado de la reputación, ¿sí? Pero, y del bienestar social, porque hay determinados costes que las organizaciones tienen por el malestar social, ¿no? Y entonces, si nosotros creamos bienestar desde las organizaciones, ayudamos, ¿no?, a reducir esos costes. Pero, a su vez, también cuesta, ¿no? Es un poco lo que nos muestran las distintas tragedias éticas a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, bueno, decidir, pues, ser ético o no puede tener un coste, pero tenemos que pensar, ¿no?, en ese medio y largo plazo. Y ahí es donde, pues, para mí estos paradigmas de gobernanza cada vez van a tener mayor peso, ¿no? Y si me preguntas, Gonzalo, creo que las nuevas generaciones tienen un poco más de conciencia que nosotros, aunque sean más desastrosos en otras cosas, ¿no? Pero gracias por el caso. Lo voy a rastrear bien para incorporarlo posteriormente. Te agradezco mucho. No, por favor, gracias a vos, Jaime. Es Ford Pinto, es un caso de 1970, por ahí fue. Sí, no, si yo lo he leído en alguno de los manuales de ética y negocios, etcétera. Pero está bien retraerlo. También porque fíjate cómo han cambiado las cosas desde los años 70 a la actualidad, ¿no? Por suerte, ¿no? Yo creo que hoy existe una mayor conciencia con este tipo de cosas. Sí, yo de mi parte lo que noto es que en realidad hay un dimensionamiento un poco más de lo que es el largo plazo y la supervivencia de una empresa, básicamente inmersa en una sociedad y que esta sociedad se va a comportar en un futuro de acuerdo a cómo vos te comportaste con ella. Creo que esa es la restricción que más que nada está motivando a las empresas a este cambio. Sí, Por ahí noto algunos excesos que por ahí se pretende que la empresa sea un ente moralizante de la sociedad, como reemplaza al pastor, como algo así. Que lo he visto en algunas publicidades que empresas toman como ese cuestionamiento, de dar un mensaje moral, de comportamiento. Y yo ahí tengo dudas en cuanto a los límites o conveniencias de que una empresa se adecue en ese rol porque, vamos, me parece que no es creíble, ¿no? sí. Yo creo que más bien basta con que moralice internamente, ¿no? Eso ya sería un gran logro, ¿verdad? Pero sí, coincido contigo. Bueno, pues si no tenéis otra cosa, os dejo porque yo entro ahora también, como dije, en otra reunión. Sí, ya estamos viendo para el siguiente encuentro, que hablaremos ya de la segunda parte de la actividad, ¿no? Estoy atento, igual que los profes, ¿no?, para cualquier cosa. Oh, Gabriela, muchas gracias a ti. O sea, quedamos así. Chao, chao, bonita tarde.